Bueno, Mos, estoy muy feliz de tenerte aquí en mi canal. Te doy de corazón la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a pasar un ratito hablando y compartiendo algunas cosas sobre el curso. Me gustaría que para comenzar y como para establecer cierto marco de referencia, nos contaras un poco qué fue lo que te conquistó, lo que te enamoró del curso, porque yo sé que tú tuviste una larga trayectoria hasta que llegaste al curso de milagros, pero una vez que tocaste como base con el curso dijiste, esto es para mí, ¿verdad? Es así, querida Cris, muchísimas gracias por la invitación. Y definitivamente reconocer al curso de milagros como un sistema mental para alcanzar la paz de Dios fue lo que me capturó cuando empecé a hojear sus primeras páginas y me di cuenta que me daba un proceso muy específico para que paso a paso pudiera tener esta experiencia interna. En el año 2009 fue cuando encontré al curso de milagros después de un largo caminar, después de muchos problemas, conflictos, situaciones personales que me estaban llevando a un estado de un absoluto terror, terror por estar aquí, terror por una vida que no era, de ningún momento representaba felicidad ni tampoco plenitud. Aun cuando ya había logrado ciertos aspectos de éxito mundano, eso no me daba la sensación de estar pleno. Así que en esa búsqueda, como muchos de nosotros, caminé por muchos caminos, encontrando entretenimiento en algunos, reflexión en otros, algunas técnicas que me permitían mantenerme al día, pero no había encontrado un sistema que me llevara a la paz espiritual. Así que el curso de milagros representó la alternativa o la respuesta que yo quería. Necesitaba encontrar un sistema que me permitiera trabajar mis creencias, mi mente, mis pensamientos y darle un enfoque diferente a lo que yo estaba viviendo. Me capturó definitivamente el sistema porque como ingeniero en sistemas de cómputo estaba acostumbrado a ver todo como procesos, partes, mecanismos, objetivos, metas, sobre todo también procedimientos específicos para llegar a un fin. Cuando leo en el curso de milagros que es un sistema para alcanzar el estado de paz interno y además conservarlo, eso definitivamente llega a mi ser, llega por un lado a mi mente analítica y llega también a mi corazón a reconfortarme en saber que se puede lograr la paz. Como todo practicante al principio pensé que era extraño que hubiera un sistema así, sobre todo porque las religiones y las filosofías han tratado de llegar a este punto y no ha sido totalmente aceptado, no ha sido totalmente experimentado. Después de venir de la religión católica y ver que no había una respuesta concreta a muchas preguntas que yo tenía sobre mi propia existencia, la de los demás y el alcance de la felicidad en este mundo, fue cuando el curso entonces aporta para mí un respiro. Cubre perfectamente estos puntos que yo necesitaba cruzar para poder llegar a una experiencia de paz, la cual sucedió. Qué bueno. Te he escuchado afirmar, Mos, que tú has aprendido a no buscar amor en el mundo de la forma, ni en los padres, ni en las relaciones, ni en la religión, ni en la comida, incluso ni en el curso de milagros. Entonces creo que ya nos va quedando claro a los que caminamos en este camino que el amor está dentro de nosotros y nuestra misión aquí es hallarlo dentro de cada uno de nosotros. Pero a mí me gustaría que tú compartieras con nuestra comunidad acerca de cómo has hecho tú o qué pistas, qué consejos nos podrías dar para algunas personas que dicen, no sé cómo encontrar el amor en mí, ¿qué tengo que hacer? Háblanos sobre eso, Mos, por favor. El amor no es una búsqueda, sino más bien un encuentro.
Y no sucede a través de las cosas que el mundo ofrece, porque las cosas cambian. Constantemente están haciendo modificaciones. El día de hoy puedes tener alguna posesión física, un bien, una casa que has construido con tus sueños, la mejor pareja, los mejores hijos, el mejor trabajo, el mejor empleo, y te das cuenta que después de cierto tiempo eso cambia, no se puede mantener estable. Pensamos que el amor viene de afuera, de lo que los padres, la gente, los amigos, los hijos nos pueden dar, pero ellos también tienen sus propios problemas y conflictos. Y una promesa de amor que una persona nos dé no significa nada, porque más allá de esa promesa está una experiencia de amor interna que todos podemos encontrar. La única experiencia de amor interno es el autodescubrimiento del ser, el reconocimiento de la verdad, la exploración e indagación que hacemos hacia nuestra propia identidad espiritual. Decían los filósofos en la antigüedad que es importante conocerte a ti mismo, y este proceso se ha replicado en diferentes espiritualidades. Conocerte a ti mismo empieza a través de ver más allá de las cosas evidentes. Tu cuerpo no es el único lugar en el que te puedes conocer. Tu mente, tu corazón, tu espíritu son aspectos adicionales en los que este amor se desarrolla. Cuando nosotros hablamos del amor, generalmente tendemos a pensar en una persona que se acerque a ti y te abraza, o tú abrazando a alguien, dándole algún tipo de consuelo, de apoyo. Pensamos mucho en estos estereotipos del amor, que generalmente representan la unión con una persona o incluso con algún objeto. Podemos darle amor al árbol, amor al agua, amor al viento. Siempre pensamos que el amor involucra a dos. Y ahora el aspecto de la espiritualidad es que el amor empieza por uno y se extiende a los demás. Pero cuando la fórmula es al revés, inversa, donde quiero que el amor empiece con los demás para luego tenerlo yo, es cuando se convierte esto en una búsqueda incesante y buscamos una pareja, terminamos, buscamos otra, terminamos, queremos que la gente nos agrade, y el día que las personas dejan de hacer lo que a nosotros nos gusta, pensamos que el amor terminó. Tenemos una ilusión del amor, pero no una realidad del amor. La búsqueda que hacemos en el mundo del amor es una ilusión, porque nunca se completa, jamás. Siempre estamos detrás de ese deseo que queremos colmar de amor, y por eso es que lo estamos buscando en todas partes. Lo buscamos en estas relaciones que vamos estableciendo en el mundo, pero al llegar vacíos a la relación, pues evidentemente la relación tiene ese aspecto efímero. Mm. El amor no debería ser un vacío, de hecho no lo es. El amor es todo lo contrario al vacío, es una plenitud que se puede vivir ahora mismo, ya sea que tengas pareja o no la tengas, ya sea que tengas hijos o no, independientemente de las relaciones que estableces en el mundo. El amor es tu identidad espiritual, y para llegar a ella se requiere también entrenar a tu mente, corazón, entrenarte a ti mismo, disciplinarte en una búsqueda interior que muchos sabios en la antigüedad la han hecho y la han encontrado. Cuando nosotros escuchamos a maestros espirituales que te dicen que somos amor, parece que todo queda en una utopía que quizá en algún momento pueda suceder, que efectivamente todos nos abracemos y nos demos palmaditas en el hombro para que de esa manera expresemos el amor. Pero el amor comienza con un descubrimiento de quién eres. Y para eso hay muchos caminos. Silenciar tu mente, preguntarte honestamente quién soy yo, y no recurrir a las categorías que se nos han dado sobre eres una persona, un ser humano, eres un ángel encarnado, eres energía, sino ir más profundo, más allá de los nombres, de las palabras y de las descripciones. Solo en momentos de silencio, cuando no estás
colocándote a ti mismo una etiqueta, sucede que descubres el amor que hay en ti. He descubierto el amor en Dios, el amor del Creador, el amor de la paz, el amor de la vida misma corriendo en mí. Y esto me ha ocurrido a través de estos momentos de quietud, en los que paro por un momento y me pregunto, ¿quién soy yo verdaderamente? Solo así podemos encontrarnos y todos entendemos que puede ser un camino que nos lleve mucho, mucho tiempo, pero hay que empezarlo a caminar. Algunas personas lo caminan los últimos años de su vida, pero es mejor iniciar lo antes posible. Y es un camino interno, detener el mundo e ir hacia adentro. Qué lindo, Mos, sacarnos las etiquetas y todo lo que creemos que somos, pero que en realidad no forma parte de nosotros. Dejar de compararnos con todos los demás, que somos tan dados a eso, ¿no? A compararnos con todo el mundo. Mos, tú dices algo, dinos algo, tú pasaste por muchas situaciones personales y emocionales, especialismo, juicios, control, quisiste complacer a todo el mundo, particularmente a tus padres, tuviste otra etapa muy rebelde, eres un lector superávido, pero llegó un momento también que todo ese conocimiento intelectual de alguna manera también te dejó vacío, no encontraste paz detrás de todos esos libros y ese conocimiento. Entonces, dices que cuando leíste en un curso de milagros lo que era la paz de Dios, te sentiste amado por primera vez en tu vida. Y me parece tan bonito que quiero que nos hables de eso, por favor. Recuerdo que leí ese pasaje en un curso de milagros, ¿qué es la paz de Dios? Y quedé capturado por la belleza en la que se describía esta paz, pero también los modos generales para poder adquirirla. Y uno de ellos era la suspensión de juicios y, por un momento, detener tanta ira que guardamos. Yo no me había dado cuenta de lo enojado que estaba, pero estaba enojado conmigo mismo. Y pasamos gran parte de nuestra vida tan ocupados, con tantas cosas en la vida, con tantas responsabilidades y cargos, que no nos damos el tiempo para reflexionar sobre el gran odio que nos tenemos. No podemos llegar a la paz sin antes ser honestos y darnos cuenta la carga de ira que vamos llevando todos los días. Cuando leí ese pasaje en el curso de milagros, recuerdo que estaba en una cafetería tomando un café por la noche después de una jornada laboral. Y para mí, pues era un momento de descanso después de tantos y tantos problemas en la oficina, problemas en casa, problemas en todas partes. Había tenido un par de meses de estudio del curso de milagros, lo había leído constantemente y esa parte que aparece en el manual para el maestro en la tercera sección del curso me capturó porque empecé a darme cuenta que yo lo que quería verdaderamente era ya vivir en paz, que estaba cansado, absolutamente cansado de tener tanta carga de sufrimiento, de alteraciones en mi vida, porque la búsqueda del amor en todas estas relaciones nunca se completaba. Siempre había algo que faltaba, que se necesitaba, o siempre había algo que cambiaba, que mis expectativas no se cubrían totalmente. Pero no me había dado cuenta que yo lo que necesitaba era paz, y la paz es una consecuencia también de un amor interno. Sin embargo, este conducto de la paz llegó en ese momento porque había un punto muy claro en este aspecto del curso de milagros. La paz se debe desear completamente. No solo un poquito de paz, un pedacito de paz, que es algo que normalmente pedimos todos. Solo quiero un poco de paz, nada más, no pido mucho. Y me di cuenta que lo que yo deseaba no era un poco, era toda la paz posible, la quería para mí y en ese momento. Recuerdo que era como un suspiro y de pronto llegó una experiencia de paz.
una experiencia que no pude explicar y hasta el día de hoy es muy difícil de explicar, porque esa experiencia de paz llegó como si en ese momento se hubiera suspendido el mundo, estuviera en un estado de quietud y algo dentro de mí empezaba a quebrarse, a abrirse y a experimentar una sensación de vacío, pero al mismo tiempo de plenitud, una dualidad muy extraña, pero que iba sucediendo a lo largo del tiempo de la experiencia, se iba extendiendo más y más y más. Llegaba un momento en el que no tenía yo algún tipo de control sobre la experiencia, pero podía estar consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor, el café en la mano, la gente hablando a lo lejos, la mesera sirviendo café a las demás personas. Recuerdo que veía un cristal, era noche, los automóviles afuera del estacionamiento. Veía todo eso, pero había una diferencia importante, que nada de lo que yo estaba viendo pesaba. Era un estado de ligereza, no importa que mirara a cualquier objeto, no pesaba. Me di cuenta ahí por primera vez que el peso no es algo que se siente con las manos, sino con la mente. La mente es la que siente el peso de las cosas o el peso de esta percepción. Era un estado tan ligero que me sentía libre, sentía que iba a flotar. No me sentía fuera del cuerpo, pero tampoco dentro de él. Era un estado muy extraño en el que sentía que se me había concedido la petición de la paz. En ese momento empecé a dudar si había algo extraño en el café que estaba tomando o en los alimentos que cenaba en esa ocasión. Pero por otro lado, una parte de mi mente me decía que no cuestionara, que simplemente experimentara. Comencé a hacer preguntas internas. ¿Es esto la paz de Dios? Y una voz me dijo, sí, esta es la paz que buscas. Pregunté cómo llegué a ella. Y la respuesta fue porque la deseaste con todo tu ser. Y seguía mirando a la gente. Entonces empecé a preguntar, ¿cuánto tiempo dura esta paz? Todos podemos tener esta paz. ¿Por qué no todos estamos en este estado si es parte de nuestra identidad? Empecé a hacer demasiadas preguntas, recuerdo, con la mente. Y llegó un momento en el que la respuesta fue, si sigues preguntando, la paz Se va. deja de expresarse. Pero no pude resistir la tentación y seguí preguntando, ¿eres tú? ¿Eres Dios? ¿Eres el Espíritu Santo? ¿Eres mi ego? ¿Quién me está hablando? Y en ese momento terminó la experiencia. Sentí como cuando estamos durmiendo plácidamente y de pronto suena una alarma que te despierta intempestivamente por las mañanas y sientes toda la pesadez de no haber descansado bien por la noche y tienes que enfrentar el día. Fue algo que sentí. Sentí como si en ese momento se hubiera caído ese estado de ligereza y otra vez pesaba todo. Todo pesaba el mundo. Me di cuenta de esa comparación y de lo acostumbrados que estamos a cargar un mundo de una forma que ni siquiera somos conscientes. Y me di cuenta que esa carga era por toda la valoración que le damos a las cosas, a los objetos, a la gente, que la valoramos de un modo en el que es más importante que nuestra paz, mucho más importante. La experiencia desapareció, pero volvió unos días después, unas semanas después, meses después. Esa experiencia se siguió repitiendo durante un par de ocasiones. Y recuerdo que cada vez que yo la deseaba con todo mi corazón, empezaba a suceder. Lo que más me llamó la atención en mi caso particular fue que nunca la hice bajo algún tipo de meditación, ni bajo algún tipo de ayuno, ni con el consumo especial de algo, ni condiciones especiales, sino más bien en situaciones tan cotidianas como ir conduciendo el automóvil, estar en la oficina trabajando, estar en un restaurante almorzando o estar en casa simplemente viendo televisión.
Entonces eso ha marcado también mi camino de cómo vivir la paz de una manera más accesible y sin rituales. Para mí esa experiencia marcó un antes y un después, porque mi concepción de la paz era el ritual, era el tener determinados elementos que me permitieran acceder a ella, pero elementos sagrados, elementos mágicos, elementos que pudieran ser el trampolín para llegar a esa paz. Ya había probado con ellos. Y ahora, al haber encontrado este aspecto de la paz, simplemente deseándola y llevando algunas lecciones del curso de milagros, porque no lo había cubierto completamente, probablemente tenía unos 2 meses de práctica del curso, y después llegar a esa parte y desearlo de todo corazón y saber que se puede acceder con ella sin más que con tu propio deseo y tu atención mental en ello, pues para mí fue completamente algo desorbitante. Y quizá por eso se marcó mucho mi forma de divulgar el curso de milagros desde un estilo un poco más ligero, más relajado en cuanto a la parte de rituales. No practico yo meditación, no practico yoga, no practico cosas espirituales, entre comillas. Ujú. Simplemente hago mi conexión con Dios todos los días. Recuerdo y evoco esos momentos de paz y llegan a mí y me hacen sentir completamente satisfecho. Ese día sentí que me sané completamente de la búsqueda del amor. Ese día sentí en este aspecto de la paz como si Dios llegara y me estuviera dando un abrazo y un beso y me dijera, estoy contigo, ya no tienes que buscar más. Para mí ese día fue el que cubrió completamente mi búsqueda de un camino espiritual. Ahora el curso de milagros es una preferencia que tengo, me gusta, pero ya no tengo más caminos y no digo que el curso sea el mejor, sino que el curso ya me llevó a donde yo quería. Yo quería estar en la paz y ya la tengo. Es algo que llegó en ese momento hace 12 años, 13 años ya, 13, y no se ha ido. Aunque hay momentos en los que, como cualquier persona, podemos sentir pues dudas, presiones, complicaciones. Ahora ya sé que puedo evocar ese momento de paz que llega a mí y vuelve otra vez el camino a ser completamente claro. Entonces, en mi caso personal, de verdad haber encontrado esa paz a través de la herramienta del curso de milagros fue el mayor regalo, tanto así que yo llamo a ese momento mi renacimiento, mi resurrección. Volví a nacer en el año 2009. Después de esta experiencia, la vida tuvo sentido. Sin embargo, Mos, también sé que te enfadaste un día con Dios. Bueno, no sé si fue solo un día o fueron más veces, pero tú haces referencia a un enfado muy grande que tuviste con Dios un día y hasta tiraste el libro del curso de milagros a la basura. Entonces, es muy bonito porque dices que te diste cuenta de dos cosas. Número uno, que tu ego no eras tú. Y número dos, que Dios nunca se enoja con nosotros. Háblanos un Cierto. poquito de eso. Y esto sucedió después de haber tenido esa paz. Ya después, aún con el aspecto de la paz, me enojé con Dios. Algo que alguien podría decir que es incoherente o contradictorio. Pero en este camino, esos momentos de lucidez ante la verdad todavía no están totalmente afianzados y pueden ser cubiertos porque nuestros egos aún se mantienen muy sólidos, aún desean tener participación en nuestra vida. Y el momento en el que yo me enojo con Dios después de esta experiencia de paz sucede un par de meses después, cuando sigo estudiando el curso de milagros y entro al tema que desarrolla sobre las relaciones, sobre todo el tema de relaciones especiales y la contraparte que son las relaciones santas. Recuerdo estar leyendo esos capítulos y empecé a enojarme, porque recuerdo que leía algunos pasajes que decían que el amor no se busca, que los que buscan pareja únicamente para un propósito que no quieren compartir,
pues son aquellos que buscan dañarse a sí mismos. Y como yo tenía el tema de la pareja en ese momento tan fresco, debido a todas las desilusiones de pareja que había tenido, pues para mí era como una burla el estar leyendo esto. ¿Qué no acaso merecemos ser felices con una pareja? ¿Qué no tengo derecho yo también a tener una pareja como mucha gente que vive feliz con sus parejas? ¿Tengo que estar condenado a que por vivir la paz de Dios ahora sea un ermitaño? ¿Tengo que volverme un monje para que de esta manera esta paz se conserve? Me vinieron muchos cuestionamientos, porque lo que plantea el curso de milagros no es que no tengas pareja, sino de que no llegues tú a un aspecto donde la pareja sustituya al amor, donde la pareja no sea una experiencia de idolatría, sino que la pareja simplemente sea una parte de ti. Y es muy diferente, porque yo estaba acostumbrado, como muchos, a idolatrar a la pareja, a que fuera la fuente de amor, a la que me diera lo que yo necesitaba. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Nada más Dios te puede dar el amor porque es el creador del amor. Cuando me decía también estos pasajes del libro que el amor no conquista nada, no luches por el amor, pues rompía el paradigma que yo tenía acerca de que hay que luchar por la gente que quieres. Si tú quieres a alguien, lucha por ello. Sacrifícate por los demás. Eso es amor. Deja tu vida para atender la de los demás. ¿No hacen eso los padres? ¿No se sacrifican por sus hijos? ¿No hizo eso Jesús, sacrificándose por la humanidad para llegar a Dios? ¿No lo hizo? Entonces, ¿por qué de pronto el curso de milagros, un libro, entre comillas, espiritual, me dice que el sacrificio no es amor? Eso me enojó mucho. Obviamente vienen todas las creencias religiosas, culturales, familiares, donde yo pensaba que para relacionarme con alguien tenía que sacrificarme y que viera mi sacrificio, lo valorara y entonces me dijera, claro, me amas y yo también te amo porque te sacrificas. Digamos que mi sacrificio era una forma de solicitar amor. Y leer estos puntos en el curso de milagros de verdad me enfadaron demasiado porque yo había leído otras cosas acerca del amor. Incluso había tomado cursos de cómo relacionarme con la gente y en gran parte de ellos estaba la idea de que la gente puede ser buena o mala. Hay gente amorosa y otras personas que no lo son y que tienes que saber elegir entre aquellas personas que te convienen porque las ames. Y había pasado por la ley de atracción también y hacía mi collage de cómo fuera la pareja ideal y así tenía que ser. Entonces, todo eso para mí era una lucha, Mm. porque a veces decía, tengo que encontrar ese amor en el mundo, así que hoy me levanto por la mañana y a buscarlo. Y tocaba puertas. ¿Quién me puede dar amor? Nadie. Me decían, si tú tienes amor, mejor dámelo a mí. Me di cuenta que había un mundo que clama por el amor, porque nadie nos ha enseñado lo que significa verdaderamente el amor. Solamente tenía yo referencias culturales de lo que es amar, y amar generalmente era una expresión desde mi cultura de sacrificio, de dolor, de lucha, de maltrato también, pero necesario, de maltrato porque te amo, te, te, te llevo a un estado de culpabilidad porque tú eres esa culpabilidad y el amor ayuda a esa culpabilidad. Eres una víctima, por lo tanto mereces ser amado. Con toda esa indicación, pues era lógico que yo tratara de encontrar el amor a través de estas fuentes externas y leer el curso de milagros que dice el amor es una fuente interna, pues tenía que hacer un trabajo hacia adentro, una indagación, esta exploración hacia mí. Por eso es que recuerdo muy bien que tomé el libro y lo tiré al cesto de la basura. Dije, voy a dejar de leer babosadas, esto ya no me gusta.
Me enfadé mucho, se me olvidó la experiencia de paz, se me olvidó la sanación que ya te había tenido, se me olvidó porque aunque yo ya no buscaba el amor en el mundo, ahora tenía yo que deshacerme de las viejas creencias acerca del amor para tener algo nuevo. Recuerdo que molesto le gritaba a Dios, le ofendía, le insultaba, como si fuera una persona, como si me estuviera causando él un daño a mí. Y esta rebeldía fue pues algo también que me marcó porque me di cuenta que estaba dispuesto a recibir el castigo que él me diera. Primeramente porque había tirado a la basura el libro y había visto que sus enseñanzas no me eran útiles y que estaba dispuesto a vivir lo que pasara, que para mí era la muerte. Estaba dispuesto a que me matara. O sea, un pensamiento muy loco y muy absurdo. Obviamente no pasó, sino que volví a recordar que lo que yo quería en mi vida era la paz y que quizá ese libro tenía ideas hacia la paz y que yo tenía que cambiar y dejar mis berrinches. Me di cuenta lo berrinchudo que he sido toda mi vida, muy berrinchudo. De esos berrinchudos de closet, de los que hacen el berrinche pero no lo expresan, sino que lo guardan y por acá sale y de pronto sale por el otro lado un berrinchudo de closet. Solo que esa vez sí me di el permiso de hacer el berrinche, tirar el libro, para después sacarlo del cesto de la basura sí, 2 meses después aproximadamente. Fueron varias semanas. 2 meses después lo saco, ya más tranquilo. Fue una etapa esos 2 meses en los que no quise saber del curso, ya no lo practiqué, me olvidé de todo. Volví a mis viejas lecturas, a realizar las cosas que hacía, a visitar a los viejos amigos con los que siempre tenía momentos para quejarme, para gritar, para enojarme. Volví a una vida anterior. Sin embargo, llegó un momento en el que quise retomarlo porque me di cuenta que mi vida anterior ya no podía seguir. Y eso es lo que veo en algunos practicantes del curso, que aunque lo abandonen y regresen a un estado o quieran pretender regresar a un estado anterior, algo les va a llamar. Si ya probaron lo que significa la paz, lo que significa el milagro, ya no lo puedes hacer a un lado. Tarde o temprano te llama. Por eso es que regresé. Y regresé con más ímpetu de estudio. Y no fue la única vez que me enojé con Dios. Hay más, hay más ocasiones. Y fueron ya con relaciones especiales que sucedieron en mi vida y me volví a enojar con Dios. Incluso llegó un momento en el año 2013 que dije que yo ya estaba dando conferencias y talleres del curso de milagros. Ya había tenido la oportunidad de ser invitado a muchos países a compartir el tema. Hablaba de la relación santa, hablaba acerca de esta experiencia de paz y amor que hemos estado contando. Pero también hay una experiencia que sucedió allí. Conocí a la mujer del collage de la ley de atracción y eso me llevó a otra historia. Una historia por la cual dije, no vuelvo a hablar del curso de milagros y voy a dejar de hacer esta función de divulgarlo. Pero esa es otra historia. Bien, pero llega la inspiración que recibiste del Espíritu Santo con primero tu paz y después lo demás. Y eso se convierte en el lema de tu vida, en tu leitmotiv, en tu proyecto. Y sin embargo cuentas que tú también quisiste como desde una zona egoica atribuirte el copyright de esto es mío, ¿no? Que esto me hizo mucha gracia también. Como decimos en España, te quisiste echar todas las flores para ti. Y el espíritu te dijo, para un momento, que esto lo tienes que compartir. Esto no es para ti. La paz no es para ti solito. Se trata de que compartas. Y es muy bonito porque ver en los maestros del curso que también ellos han pasado por sus tribulaciones, porque mira, porque son sinceros y son honestos y nos cuentan que la pasaron mal, que se enfadaron con Dios, que lo insultaron, que
es bonito ver eso, que todos nos podemos salir del camino, pero terminamos regresando a la senda, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo este camino no puede ser un camino personal, privado. Tiene que ser un camino de compartir, de transformarlo en algo colectivo. Mira, yo quería una vida normal. Yo nunca soñé con estar compartiendo enseñanzas espirituales. Jamás, nunca fue mi intención. Yo quería una vida normal y para mí normal era lo siguiente: estar casado, tener 11 hijos, Muy bien. vivir cerca de la playa, tener mi propio emprendimiento, una empresa, y dedicarme también a vestir bien, comer bien, tener mucho dinero. Digo que eso era para mí la expectativa de vida normal debido a mi educación. La educación familiar fue esa. Había estudiado ciertas habilidades que me permitían poder lograrlo. Entonces, lo menos que yo me imaginaba era estar compartiendo enseñanzas que te lleven a la paz interior y además practicando la paz interior. Aunque en algún momento había escuchado lo bello que es la vida espiritual, dije, bueno, eso será para los monjes, eso será para sacerdotes, chamanes, no para mí. Mi vida es de ciudad, soy un citadino. Yo no sé vivir en el bosque, no lo haría. Me imagino una ciudad o a lo mejor me imaginaba una ciudad o un poblado, pero con actividad. Entonces, cuando empiezo con un curso de milagros, cuando suceden todas estas experiencias, mi vida va cambiando porque realmente renací. Si no hubiera encontrado el curso, pienso que yo no estaría aquí, porque en el año 2009 mi vida ya estaba tan complicada que mi único escape era la muerte. No tenía más. Entonces, lo encuentro y veo que las cosas empiezan a darse desde un punto de vista diferente, donde me doy la oportunidad de pensar que la gente no me está dañando, que la gente me está ayudando a darme cuenta del monstruo que he formado por muchos años. Y ese monstruo no ha desaparecido al día de hoy, 2022, pero ya lo veo, ya está ahí, ya no es algo misterioso. Ya lo veo y en cualquier momento le digo, hazte a un lado, porque es momento de conectar con Dios de nuevo. Y poco a poco ese monstruo va disminuyendo y se va. Pero todavía en aquellas épocas, hace un par de años, cuando suceden estas experiencias, estos cambios tan fuertes que me hacen dudar si verdaderamente yo debería de compartir un curso de milagros, es cuando las cosas se ponen mal otra vez, muy mal. Empiezo a tener de nuevo problemas en el trabajo, problemas en la relación, problemas en casa, problemas físicos. Digo, bueno, ¿qué está pasando? Se supone que yo ya me sané con un curso de milagros, se supone que yo ya soy un maestro de Dios, que soy un facilitador reconocido, que tengo charlas, se supone que doy psicoterapia, se supone que tengo canal directo con Dios. ¿Qué está pasando? Tuve que volver a este aspecto de la humildad y decir, quizá no lo estoy haciendo desde el compartir, quizá lo estoy haciendo desde la arrogancia, desde la celebración que implica darle palmaditas al ego de que lo lograste, de que ahora ya eres una figura visible, de que ahora puedes sanar tu abandono y tu rechazo de pequeño, porque ahora te lo compensa el público que llega a ti y te dice maestro. ¿Sí? Que me digan maestro, yo me sentía superior. Moz, Así que es esta pregunta tan importante, disculpa que te interrumpa. ¿Desde dónde hacemos las cosas, no? El desde dónde. ¿desde dónde? Porque las actividades en el mundo no tienen significado, pero ¿de dónde parten? Sí. Entonces yo tenía una vida dual en el sentido de que por un lado seguía trabajando en mis labores mundanas,
como analista financiero para una empresa de telecomunicaciones en México. Tenía ya un puesto importante y entonces pues ahí era el gerente, el manager, el que todos recurrían a mí y tenía que mostrar una imagen fuerte. Ahí podía sacar al monstruo, pero cuando iba como facilitador de curso de milagros tenía que quitarlo y sacar al maestro. Entonces esta dualidad para mí empezó a causar muchos conflictos internos porque me sentía hipócrita. No llevaba toda la práctica a las 24 horas, sino que me partía en dos. Cada fin de semana viajaba a algún lugar para dar un taller y entre semana me quedaba en mi ciudad atendiendo mis labores financieras. Así que todo esto fue muy difícil llevarlo porque tampoco acudía yo al Espíritu Santo para preguntar cómo llevar las cosas. Era un malabareo entre una vida mundana y una vida espiritual. Claro, tú digamos que ibas por tu cuenta, ¿no? Sin dejarte guiar por el espíritu, ibas por tu cuenta. Como yo consideraba que era necesario, porque yo quería atender las dos cosas. Claro. Me gustaba el aspecto de compartir el curso y me gustaba la parte de trabajar en la empresa. Llegó un momento en que todo se empezó a conflictuar porque me empezaba a molestar el sentirme usado por el Espíritu Santo para compartir en mi tiempo libre un mensaje espiritual. Porque yo podría decir, o sea, hasta ese momento lo importante en mi vida era el mundo y mi vida espiritual era privada, no de compartir. Era Mm. más importante para mí ir a trabajar, atender a los clientes, tener mi relación, estar en casa, atender a la familia, ganar dinero, cambiar de automóvil, en fin, buscar una casa también nueva, etcétera. Era para mí eso era la base de mi vida. Y la vida espiritual, desde mi perspectiva, era interna. Era algo que yo iba a usar para mí, no para andarle diciendo a la gente cómo perdonar. Era que yo supiera cómo perdonar. Pero por otro lado decía, quizá el Espíritu Santo tiene esa función para mí de fines de semana, como un hobby. El hobby de ayudar a otros era como una forma de pagar. Me sentía yo así, con una deuda con Dios. Dios me dio la paz, tengo una deuda con Él. ¿Cómo la pago? Bueno, me voy a sacrificar los fines de semana y voy a dar los talleres que Él quiera que dé. Pero a mi ego le gustó Ujú. y le gustaban las dos cosas. Pero al mismo tiempo mi ego me decía, como eso es espiritual, hay un choque. El Espíritu Santo probablemente no habría tenido problema en que yo llevara las dos cosas, si le hubiera solicitado ayuda. Pero yo en ese momento veía todo desde mi ego y en el momento cumbre, cuando ya no soporto la presión, porque empecé a faltar en reuniones de trabajo y empecé a faltar en reuniones de curso de milagros. Sentía que todo el mundo me estaba atacando y después vuelvo a enojarme, vuelvo a hacer un berrinche, regreso al libro, hago una oración y pido, ¿qué necesito para vivir en paz? Y es cuando llega esta frase, recuerda primero tu paz y después lo demás. Y esa frase tuvo mucho sentido en ese momento, fue un impacto tan grande que se convirtió básicamente en mi camino, en el eslogan o lema que ocupo normalmente para todo. Sin embargo, a partir de ahí dije, esta frase me ayuda, me recuerda a que lo más importante no es la cosa que hago en el mundo, o sea, ni siquiera es importante el dar talleres, sino que desde la paz pueda dar talleres, desde la paz pueda atender mis funciones financieras. Como bien has dicho, querida Cris, ¿desde dónde lo hacemos? Y yo quería hacer todo desde la paz. Entonces eso me dio un levantón de nuevo. Mm. Empecé a enfocarme a hacer mis prácticas de paz. Le empecé a dedicar, ya no hacía prácticas, ya no hacía oraciones, ya el libro me lo aprendí casi de memoria, entonces ni siquiera lo leía. Mucha arrogancia, mucha arrogancia. Ahora estoy muy contento de que se me olviden los pasajes del libro. Me gusta que se me olviden porque puedo volver a leerlos, como si fuera esa primera vez. Pero en aquella época tú me decías, ¿dónde está tal tema? Y te decía el capítulo, la página, la sección, el epígrafe, te daba la referencia en inglés, te daba la referencia de muchas conexiones. Hoy prefiero que se me olvide. Es decir, no me acuerdo dónde está.
No lo sé, no es importante. Pero podemos recurrir a la referencia bajo este enfoque. Entonces, a partir de ahí fue cuando empiezo yo en los talleres a decirle a la gente, primero tu paz y después lo demás. Y de pronto la gente decía, oye, ¿me puedo llevar tu frase? ¿Me puedo hacer tu frase mía? Sí. Y la frase empezó a tener cierto impacto y de pronto me daba cuenta que en algún lugar ya habían hecho una remera, una playera, una camisa con primero tu paz. Y luego alguien estaba haciendo un programa de radio con primero tu paz y después lo demás. Y llega mi ego y me dice, no, eso no está bien, se están robando el derecho de autor de tu frase, tienes que registrarla, tienes que... Y ahí es donde entro yo en un conflicto, porque digo, pues es que yo la inventé. Y, espera, tú no la inventaste. Llega el Espíritu Santo y dice, tú no la inventaste. Es una herramienta para compartir. No te pertenece. Y eso me molestó muchísimo. Como puedes ver, soy un iracundo también de closet. Me enojó demasiado. Dije, ¿por qué no? Si yo soy el que la está diciendo. Así que llegó un momento en que dije, mi gran problema es que me siento tan especial que quiero que todos me idolatren, que todos me aplaudan, que todos me digan, sí, tú eres el autor. Quiero llevar como práctica espiritual, quitarme a ese monstruo que está creciendo cada vez que le dan aplausos. Así que adrede dije, no voy a registrar la frase, no es mía, es de él, y que sea utilizada como tenga que ser de utilidad para todos, no como yo quiera. A partir de ahí aprendí la lección de compartir todo lo que reciba de él, sus ideas, sus pensamientos, que aunque en el mundo podemos quizá esas ideas, ponerlo en un libro y una editorial te pide que haya derechos de autor, bueno, lo haces, pero ya no con la intención de dañar a nadie. Recientemente hay una conductora mexicana muy famosa por aquí, que de pronto ella pues, pone un tweet y pone primero tu paz y después lo demás. Y mis seguidores al ver este tweet le arroban a ella diciendo, ¿por qué no le das crédito a la frase de Moss? La conductora no contestó, es una conductora, pero de las más famosas que hay en México, muy famosa. Y entonces volví a recordar ese dilema que tenía en mi mente de qué hubiera hecho yo en aquella época. Tratar de decir, eso no te doy permiso a que lo escribas en Twitter, no te doy permiso, me tienes que pedir permiso. Y dije, no, esto es tan absurdo, qué bueno que si a ella le llegó y ella lo puede replicar para que más personas vean esa frase y quizá a alguien le pueda hacer sentido, ¿por qué yo voy a tener que estar tratando de hacer una lucha donde no la hay, un problema donde no existe? Y ahí dije, de verdad que qué locos estamos, qué loco estoy. Ya no quiero pelear con nadie, ni discutir, ni debatir. Solo quiero estar en paz. Y si esta paz le puede ser de inspiración a alguien más, cuentan conmigo. Por eso en el año 2019 viene mi segundo renacimiento. Me dedico completamente a compartir la paz. Y hasta el día de hoy estoy tranquilo, obviamente con todos los retos que se van dando día a día, pero ahora sabiendo que esa paz ya me pertenece y que no tengo por qué estarme creando más y más problemas. Tengo mucho que hacer por el trabajo de mi mente para sanarla y en eso me estoy dedicando el 100%. Y han llegado estas conexiones como contigo, que de pronto me pide que hagamos esta transmisión, que compartamos. Y yo encantadísimo, yo acepto todas las invitaciones mientras haya tiempo y espacio, yo las acepto todas. Porque para mí es también aprender de la otra parte qué hay, qué aspectos son los que nos pueden llevar a que juntos podamos aprender. Pero ha sido un camino que cada día me sorprende más. No podría decir que ya llegué al final. Llegué a encontrar lo que yo buscaba, que era la paz, pero ahora llevar la paz a este mundo es la siguiente parte del camino. No basta con que tú alcances la paz, no basta con que alcances la iluminación, porque aquí en este mundo hay mucha gente que necesita de esa paz. Entonces, el reto es cómo llevar y traducir esta paz interna
a una acción amorosa en el mundo para poder ayudar a que alguien más inicie su camino interior y se encuentre en esa paz. Pero miramos, ser espirituales no se trata tampoco de complacer a los otros todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos conservar nuestra paz y al mismo tiempo darnos el permiso? Por ejemplo, bueno, pues de repente, de vez en cuando enojarnos, de vez en cuando sentimos tristeza por algo, y en ocasiones hasta podemos caer en alguna enfermedad, porque no por ser espirituales y estudiar el curso y estar en este camino, tenemos que ser perfectos, intachables, sin ninguna fisura, ¿me entiendes? O sea, tenemos que darnos el permiso. Sí, bueno, pues me enojé, está bien, lo siento, siento el enojo, lo reconozco, sí, está aquí. Y con la honestidad y con la humildad que tú lo expresas. Bueno, sí, me enojé, estoy triste, sí, y caí enfermo, me dio el COVID, mil cosas, ¿no? Porque parece que por ser espirituales tenemos que ser intachables y eso Dios no nos lo pide. Bueno, es que hay una figura espiritual que el mundo quiere. Hay Mm, un maestro espiritual que el mundo está esperando. Hay una, hay un arquetipo de un héroe que todos queremos que llegue. Pero es una ilusión. Yo he llegado a considerarme no maestro, prefiero amigo, un amigo al que le puedes contar si estás enojado, un amigo al que yo le puedo contar también estoy enojado o molesto. Por eso mi propia perspectiva es, aquí no existen maestros, tampoco hay alumnos, solamente hay amigos, practicantes. Me veo como practicante de paz y al estar practicando quiere decir que no he llegado todavía al final. Por eso es que me doy el permiso también de mostrar el enojo, pero al mismo tiempo saber que ese enojo es un engaño, que yo me estoy engañando mm, y que puedo hacer algo para detenerlo, por supuesto. Me doy el permiso de mostrarme enfermo, pero sé que la enfermedad es otro engaño más. Me doy el permiso de mostrarlo así. Hubo una fase de todo este camino en el que yo quería ser ese superhéroe espiritual, de decirle a la gente, mira qué buena relación tengo, qué buenos ingresos tengo, qué buena salud tengo, qué abundancia tengo. Me pasaba la típica confusión de niveles en la que creer que tu abundancia espiritual es tu abundancia física. Entonces yo buscaba esa abundancia física en relaciones, en seguidores también de redes sociales, para decirle a la gente, ya ves que con Dios todo se puede, ya te diste cuenta, si yo puedo, tú puedes. Entonces estaba yo mismo ya en una burbuja en la que no me daba permiso ni enojarme, ni hacer berrinche, ni sentirme arrogante, ni tampoco sentirme triste un día, por ejemplo, sentirme molesto, triste o desganado como lo podemos vivir todos. Allí fue donde empecé a considerar si verdaderamente existe un camino espiritual en regla o si en realidad el camino tú lo vas haciendo con tu espíritu. Y entendí que lo más importante es el camino que caminas con el espíritu, no importa cuál sea, pero con el espíritu. Entonces dije, bueno, hay momentos en los que, como bien dices, me enojo. Al día de hoy todavía me enojo y hay personas que en redes sociales me ven y que cuando generalmente estoy divulgando en redes sociales es un tiempo y espacio que le dedico. Pero las demás horas en las que no estoy en redes sociales, la gente no me ve. Y es cuando yo les digo, yo me enojo allí. La gente con la que convivo, familia, pareja, amigos, me conocen cuando me enojo, cuando me pongo de arrogante, cuando tengo dudas. Y me tratan de manera normal porque yo los trato de manera normal. Hace tiempo que dije, me voy a quitar este disfraz de maestro espiritual porque pesa demasiado. mm. Pesa mucho, es una armadura, no es un traje, es una armadura. El maestro espiritual que no se da el permiso para ser honesto es un caballero andante.
gallardía, pero tiene una armadura muy pesada. Y no ves por dentro qué hay, solamente ves su armadura. Entonces yo Mm, dije, yo no quiero caminar en el mundo con una armadura, yo lo que quiero es caminar. Si alguien conecta con lo que yo digo, estaré atento a escuchar lo que también él dice. Yo sé que estoy equivocado constantemente. El maestro espiritual nunca está equivocado, él sabe. Yo no, yo sé que no sé. Me mm. doy la oportunidad de saber que estoy más perdido que Adán en el Día de las Madres. Así, me doy la oportunidad de burlarme a mí mismo, de reírme. Me doy la oportunidad de hacer comedia sobre mi propia vida. Porque normalmente en ciertos foros he hablado de mi vida desde un aspecto más solemne, más serio, pero actualmente lo estoy haciendo más en comedia. Me estoy dando permiso de hacer comedia acerca de todas las aventuras que he tenido como personaje. Y una de las aventuras ha sido el maestro espiritual. Entonces a veces hay compañeros, maestros espirituales que no concuerdan con mi visión. Me mantienen en un estado, como tú decías, en donde yo como maestro tengo que cuidar a mis alumnos y darles una reflexión que les haga cambiar la vida. Pero yo ya he entendido después de varias caídas que eso no es para mí, que para mí es la amistad, el amigo, que me puedas contar lo que te plazca y si yo te puedo ayudar, lo haré. Y si no, te diré, no sé qué puedas hacer, pero te quiero. Vamos a tomar un mezcal, vamos a tomar un vino, vamos a disfrutar. Te quiero. Y eso para mí tiene más impacto espiritual que ir por la vida diciéndole a la gente, es que la enfermedad es una negación contra la verdad, tú estás enfermo de cáncer porque estás negando la verdad, y mira, ya te dije que perdones y vamos a hacer los 5 pasos de la expiación y cierra tus ojos y yo te voy a canalizar al Maestro Jesús. Yo la verdad lo he dicho abiertamente, me parece una experiencia vacía cuando no es con amor. Y no Mm, digo que todos lo hagan así, pero hay mucha gente que está en ese papel que es reconocido porque yo por allí también caminé y yo me ponía en ese punto, ¿no? Y me veo me veo al pasado y digo, sí, tampoco puedo yo estar haciendo un ataque porque yo pasé por ahí, también lo viví. También era el maestro que se vestía de blanco, que tomaba agua alcalina, que tenía no que ser, comía carne. Mm, que se hizo vegano y que vivía reprimido, reprimido. Entonces digo, no es mi camino. Prefiero ser honesto y decir lo que voy sintiendo en este momento. Ha habido ocasiones en las que comparto y digo, estoy aburrido, quiero hacer otra cosa, me llama la atención este tema. Por ejemplo, soy honesto, yo no leo espiritualidad, me gusta leer cosas de política, de economía, me gusta leer cómics, me gusta ver películas en Netflix. Quizá mis momentos de conexión con Dios son por la mañana, por la noche, y lo demás me lo estoy dedicando a cosas que me gusta viajar, tomar vino, emborracharme, me gusta hacerlo, me gusta de pronto hacer estas transmisiones, me gusta la comunicación, ahora me está gustando la comedia, quiero hacer stand-up para espirituales. Tengo proyectos que ahora quiero hacer y que no sé si un maestro espiritual se le dé permiso de hacerlos, no lo sé, pero tampoco me importa. Así que lo que ha sucedido en estos 13 años de práctica, pues sí han sido muchas aventuras, muchas transformaciones. Tú lo puedes ver en los videos. Probablemente el video que viste fue de hace 5 o 6 años ujú. y ya voy por un enfoque hacia la paz, pero con una metodología quizá diferente a la que ahora puedo vivir. Ahora me siento en paz también porque soy honesto conmigo mismo y digo las cosas no de una forma que pretenda yo atacar a alguien, sino más bien de lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Trato de hacerlo con respeto, pero de verdad hay cosas que hoy en día dentro del camino espiritual me parecen fraudes, me parecen mentiras, me parece vendehumos y que yo le estoy diciendo tal cual y si a alguien no le gusta, tampoco ya me preocupa. Anteriormente sí, decía, es que si yo hablo mal acerca de este tema, la gente va a decir que un maestro de Dios no juzga y yo estoy juzgando. Y un día dije, es cierto, un maestro de Dios no juzga. Yo soy un amigo que da opiniones.
y que tiene una práctica espiritual. No soy maestro de Dios. Y a veces he encontrado un choque. Gente que me dice, no, tú sí eres maestro de Dios, yo quiero verte como maestro de Dios. Tú no quiero que me destruyas la ilusión de que te pones a juzgar. Y como bien decías, no puedo cubrir tu expectativa de ser maestro de Dios. No puedo. No me interesa. Tengo mucho que hacer por mi propia cuenta, en mis propias relaciones, en mi propia mente loca, como para que ahora tenga que satisfacer a ti un deseo del superhéroe espiritual que estás esperando. Hay mucha gente que está como superhéroe espiritual, síguelos, págales, quédate con ellos, atiéndelos. En mi caso no va a ser así. Si quieres invitarme a comer, disfrutamos una buena charla. Si quieres que yo te invite a comer, disfrutamos de una buena charla. Pero no pido seguidores, pido amigos. Y aunque las redes sociales ahora tienen este aspecto de seguidores, porque te ponen a ti como líder, yo trato de recordarme esto. La gente que está en redes sociales son amigos, aunque no los haya visto físicamente, pero quiero verlos como mis amigos. Y muchos me dicen, como amigo te digo que te equivocaste en el momento que hablaste acerca de la expiación, Mos. Gracias, ya sabía que estaba equivocado, pero muchas gracias por decírmelo. Así que me doy permiso para equivocarme, para ser deshonesto, para ser desconfiado, para ser falto de fe. O sea, para todo lo contrario de los maestros de Dios, me doy permiso para hacerlo. Y si en una de esas alcanzo la honestidad, la confianza, la, la fe, la mentalidad abierta, ya será ganancia. Ese es mi camino por ahora. Muy bien. Quería contaros que Moss ha publicado un libro que está disponible en Amazon, donde establece una conexión entre las parábolas que Jesús contaba en el Nuevo Testamento con un curso de milagros. Y es muy interesante y muy bonito. Estaba viendo el otro día la entrevista o el encuentro que tuviste con Martín Merallo sobre este tema. Entonces, sobre el símil que se establece con la parábola del hijo pródigo, él dice, y me parece muy lindo también, que los hijos pródigos son todos estos estudiantes que empiezan el curso de milagros muy entusiasmados, pero llega un momento que dicen, no, yo no puedo con esto, yo me voy, esto es mucho trabajo, yo no tengo ganas de observarme y se van. Pero después, como bien ha dicho Moss hace un ratito, tú te puedes ir del curso, pero tú ya no puedes volver a ser el de antes si en algo te ha calado el mensaje de Jesús del curso. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de ellos vuelven cual hijos pródigos al curso de nuevo, ¿no? Y ahí estamos nosotros, los hermanos, en fin, dándoles la bienvenida y diciéndoles, está bien, no te preocupes. Es decir, que no hay castigo, no hay reprimenda, que es lo que el hijo pródigo pensaba que su padre básicamente como que le iba a asesinar cuando regresara a casa y fue todo lo contrario. Y qué bonito ese símil, ¿no? Sí, por eso las parábolas tienen este gran mensaje que está oculto a veces en capas, pero que puede ser tan aplicable, perdón, al día de hoy. Mm, Algo que a veces no se entendió es que las parábolas son recursos de enseñanza. No ujú, eran cuentos, eran recursos de enseñanza. Y el Maestro Jesús quería dar una enseñanza que no se quedara únicamente en su época, sino que trascendiera las épocas. De esa parábola del Hijo Pródigo, que por supuesto está referenciada en un curso de milagros, se pueden sacar tantas, pero tantas reflexiones mm, que yo he dado talleres sobre este libro que escribí en comunicación de más amigos me ayudaron a escribirlo, porque partieron de dos webinarios que di el año pasado para la plataforma de YouTube y mis amigos me ayudaron a transcribirlo y yo solamente le di un formato y acomodé algunas ideas. ujú, El libro ya está disponible en Amazon y en él narro estas correlaciones que hay entre las parábolas de Jesús en la Biblia y muchos puntos que toca el curso de milagros, que para mí me parecen totalmente aplicables. Así que aunque la parábola del hijo pródigo se puede en cierto nivel ver como la metafísica del curso de milagros, planteada desde la mente del Hijo de Dios que parece separarse para vivir aventuras en el mundo de la percepción
y luego regresar al despertar donde está el Padre y el conocimiento, también lo puedes ver en una situación actual. Cuando un estudiante del grupo de curso de milagros se va porque hace este enojo, dice, yo tomo mis cosas y me voy de aquí, de este grupo, porque quiero probar que es otra cosa, o porque no me gusta el curso de milagros, o siento que hay algo más allá que este curso no me está dando. Pero que después de cierto tiempo regresa al curso, y lo que hacemos en el grupo es abrirle la puerta con un abrazo y hacer una celebración. Claro. Eso desde un punto de vista muy del curso. Ahora yo como estudiante me veo como ese hijo pródigo que en algún momento tiré el libro y dije, quiero regresar a Dios. ¿Estará enojado conmigo? No, no está. Él me hizo fiesta, me dijo, mira, no te preocupes, primero tu paz y después lo demás. Adelante, el camino está libre para que sigas avanzando, no te causes más dolor. O sea, el hijo pródigo como parábola es un punto de reflexión tan profundo que te Mm, puede llevar a un autodescubrimiento. Sin embargo, lo he puesto en el libro también. Ha habido malinterpretación de las parábolas por querer entenderse de manera literal, y eso es una contradicción. Parábola tiene todo un sistema simbólico. No se puede entender literal. No podemos entender que literalmente hay un hijo que abandona a su papá y que como regalo por su abandono ahora se le dé una fiesta, y otro hijo bueno que se quedó con el papá y a él nunca se le hizo fiesta. mm, Ese ha sido el problema, a veces pienso en los ámbitos religiosos, que las parábolas nunca se han expresado, perdón, desde un punto de vista simbólico con un objetivo en común, que es reconocer lo que significaba el reino de los cielos. Cuando Jesús da esa parábola, dice, el reino de los cielos es como cuando un hijo abandona a su padre pero regresa. Se lee la parábola entonces como un todo, no como la suma de sus partes. mm. Y eso me gustó porque siempre había tenido esa duda. De hecho, esa fue una de las cosas por las cuales yo dejé la religión católica. Porque cuando yo hacía esas preguntas a los líderes, me las explicaban de una forma en la que yo me enfadaba más. Es que no es justo que se le premie al hijo malo, al que se fue. Pero después, ahora con un curso de milagros, volví a leer las parábolas y encontré tantas similitudes que dije, tengo que hacer un taller, un webinario de esto. A la gente le gustó mucho, me ayudaron a hacer el libro y luego empecé a dar talleres también el año pasado sobre las parábolas de Jesús. Y ahí formo grupos para poder hacer la reflexión de cada parábola y cómo se relaciona con el curso. Me Y se gusta dan unas mucho también la de los talentos que tú mencionas. también. Y dices que los talentos se nos entregan y que son experiencias de perdón. Entonces, ¿cómo las estamos gestionando en esta vida, no? ¿Cómo usamos esas experiencias de paz y de perdón? Ese caudal, ¿qué hacemos con él? ¿Lo invertimos, lo guardamos, eh, lo tiramos? ¿Qué Lo hacemos con esos multiplicamos. talentos? El objetivo es multiplicarlo y ahí es donde viene Claro. el compartir. Mm, Por eso yo decía al principio, ¿de qué me sirve a mí tener paz si no la comparto, no la multiplico? Pero sin expectativa. ¿Sí? Entonces en la parábola de los talentos, uno de los siervos recibe una cantidad de talentos y después de un año los duplica. Después de cierto tiempo él los ha duplicado. Puso esos talentos a trabajar. Y nosotros como estudiantes del curso recibimos milagros, pero no los ponemos a compartir. Solo quiero mi milagro para mí, pero no un milagro para compartirte a ti. quiero mi milagro personal. Nos parecemos entonces a uno de los siervos que tiene un talento y en lugar de compartirlo lo esconde en la tierra para que cuando regrese el dueño le diga, mira, aquí está tu talento, no lo compartí, no lo multipliqué, te lo guardé para no perderlo. Ujú, Y entonces es cuando dice la mítica frase, pues el que tiene más se le dará más y al que tiene menos se le quitará incluso lo que tiene. Entonces a nosotros no nos van a quitar los milagros, pero nos quitamos nosotros mismos la confianza en poder dar milagros a los demás. Cada milagro que yo recibo
es una buena oportunidad para compartirlo con el mundo. Pero ese milagro no significa que voy a hacer una conferencia y les voy a decir cómo viví el milagro, sino que yo recibí la paz, ahora voy a compartir dando paz a los demás. Veo una discusión en la familia, no me voy a poner, yo estoy de tu lado, yo estoy, no, sí, tienes razón, no, yo no. Simplemente estemos en paz. Eso no importa. Lo más importante es que nos estemos amando. Entonces pacificas a tu familia y ya compartiste o duplicaste el milagro. Entonces la parábola de los talentos para mí es, en cierto nivel, porque tiene varias capas, pero en cierto nivel es la responsabilidad que tenemos como estudiantes de dar lo que hemos recibido, no de quedarnos con lo que recibimos. Darlo. Esa es una de las grandes reflexiones y que por supuesto para mí ha sido crucial aplicarlo en la vida, porque cuando yo no lo estoy haciendo me siento completamente reprimido, pero también vacío. Pero cuando entre más doy, más pleno me siento. Me gusta mucho, Mos, cuando tú dices que no estamos aquí para ser estrellas de rock, ni para ser admirados ni reconocidos por nadie, ni siquiera para convencer a nadie acerca de las bondades del curso. Estamos para practicar humildemente, modestamente, con nuestras altas y nuestras bajas, y sobre todo para perdonar esta ilusión. No hay más, o sea, ¿qué más? ¿Cuál encuentras otra misión posible para un hijo de Dios viviendo esta experiencia humana? No, para un hijo de Dios no. No, pienso que no. Un hijo de Dios no tiene por qué dedicarse a un ismo, por ejemplo, al milagrismo, de tratar de convencerte a ti de que el curso de milagros es lo mejor y lo tienes que estudiar. Un hijo de Dios inspira con su vida, con sus testimonios, pero es inspiración, no imposición. Por Ujú. eso en algún momento cuando entendí esto dije, ¿por qué tengo yo que defender al curso de milagros? Si solo es una herramienta, nada más. Una herramienta para reconocer que somos el Hijo de Dios. Entonces, si la herramienta me ha ayudado a reconocer que soy el Hijo de Dios, lo que ahora toca es vivir como el Hijo de Dios. Ya. El Hijo de Dios entonces no es una estrella de rock, ni tampoco es un autor reconocido, ni tampoco es un mendigo en la calle. O sea, no se pone un traje que represente su identidad, sino que el Hijo de Dios trasciende todas las identidades humanas, tanto buenas como malas. El Hijo de Dios ni siquiera tiene un cuerpo en el que se le pueda notar. El Hijo de Dios está en la mente, en todas nuestras mentes, somos esa mente. Mm. Así que tratar de ser el maestro de un curso de milagros, el mejor del mundo, pues sería básicamente darle gusto al ego. El ego es Claro, el que quiere eso, ser la volvemos estrella, ser la al desde estrella. dónde. Sí, efectivamente, lo estaríamos haciendo con la intención de destacar porque no me siento conectado a los demás. Ujú. Mos, el principio número 18 de Un curso de milagros dice, lo tengo aquí apuntado, para poder recibir milagros primero tenemos que purificar nuestra mente. El milagro es un servicio que le prestamos a otro viendo simultáneamente tu propia valía y la de él. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces los estudiantes, practicantes y los maestros tratamos de saltarnos pasos porque queremos ir como más rápido que otros y ser más listos que nadie. Y pretendemos recibir milagros y pedimos los milagros. Eh, pero no queremos renunciar a nuestra mente turbia. No queremos purificar la mente. No queremos hacer el trabajo de revisar creencias, de soltar juicios. Entonces, seguimos generando juicios sobre nosotros mismos, sobre nuestros hermanos, y luego nos quejamos de que no recibimos los milagros. Es que yo entrego y entrego y nada cambia, nada sucede. Entonces, ¿cuáles son los caminos, Mos, según tu criterio, tu experiencia, tu práctica, para hacer esa purificación mental? Definitivamente el perdón, pero el perdón purifica la mente
porque purificar es limpiar o volverla a su estado de pureza. La mente es pura siempre, pero está soñando que está sucia, empañada, con manchas, lo que el curso de milagros llamaría distorsiones. Una distorsión es una interferencia. En varias partes dice, no voy a interferir en la relación con mi hermano, dejaré que el Espíritu Santo se presente. Distorsiones, interferencias o incluso algunos estudiantes les llaman resistencias. La purificación es borrar esas resistencias, eliminar cualquier tipo de suciedad en la mente. Y esto solo se logra con el perdón. El perdón es el paso previo al milagro. Perdonar significa que le quitas valor a lo que considerabas que era una ofensa. Y al quitarle valor estás dispuesto a renunciar, a interpretar que te ofendieron. Por eso es que no puede darse el milagro mientras yo mantenga la ofensa en mi mente. La ofensa es la mancha, el disturbio. En varias partes el curso dice, quiero ver a mi hermano impecable, es decir, libre de distorsiones, libre de pecado. El pecado es la mancha en la mente. La purificación es la limpieza del pecado, pero entendiendo que el pecado es una manchita que se puede limpiar. Entonces esta purificación, como bien dices, no hay que saltarse los pasos del perdón antes de obrar el milagro. Por eso es tan importante que cada ejercicio, recordemos que tiene un propósito para cubrir diferentes fases del aprendizaje. No es igual que estudies el primer ejercicio que dice que nada de lo que veo significa nada, a que estudies el ejercicio 35 que dice, 365, perdón, que dice, desea un instante santo. No es lo mismo. Son fases diferentes de aprendizaje. En el último ejercicio tú ya puedes obrar milagros, pero en el primer ejercicio tienes que empezar con el proceso de purificación. Quizá podríamos decir que la purificación está en los primeros 100 ejercicios, por poner un ejemplo. Y más adelante viene el proceso de extender el milagro. Y finalmente viene la vivencia de instante santo de pura paz. Yo a veces veo el curso de milagros en esas tres fases. La purificación es lo primero que se hace y la purificación es la renuncia a tu sistema de pensamiento, a no ver las cosas con el ego. Así que cuando llegamos a un punto en el curso de milagros donde no hemos purificado a la mente y queremos que el milagro esté, es cuando nos da miedo y lo tiramos a la basura. Hemos entendido cómo están las fases y eso es un proceso que todos pasamos. A mí me llevó muchos años categorizar cómo está la estructura. Es decir, efectivamente, es que mi mente necesita todavía purificación, pero en los momentos de purificación, porque tampoco es un estado lineal la mente, sino es un estado puntual. En un punto hay purificación para que al siguiente parezca que ya se llenó de manchitas otra vez. Entonces, si en un momento logro perdonar, el milagro se expresa automáticamente. No necesitaría yo esperar a que suceda. Sucede porque ya perdoné. El milagro es la consecuencia del perdón y el perdón es la purificación. Entonces, este tema de la purificación se trata adelante en el curso de milagros, pero como perdón y también como expiación. Me parece que es la única vez que se habla de purificación, pero ha sido como una de las palabras que a la escriba Helen Schucman le gustaba, Mm. porque tiene un ámbito más religioso. A ella le gustaba esta palabra de purificación. Más adelante se establece la conexión con el perdón y la expiación. Así que el curso está muy bien estructurado para seguirlo paso a paso. No nos brinquemos los pasos porque si no nos perdemos de la experiencia que naturalmente se va a dar con el milagro. Muy bien. Mos, para ir terminando, háblanos cómo desde tu perspectiva no funciona practicar un curso de milagros de forma privada, personal e individual. Es decir, yo voy a sanar mi mente, yo voy a perdonar mi ilusión y yo me voy a meditar, me voy a contemplar y yo como que yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Así yo solita me monto mi chiringuito espiritual y yo y Dios y ya. Y cómo esto realmente no es lo que Jesús nos invita a practicar porque necesitamos a los otros en todo momento, necesitamos a los hermanos para vernos en ellos,
para sentir lo que nos hacen sentir, todas las reacciones, las incomodidades, todo lo que proyectamos en el otro. Es decir, este curso no se trata de ir por nuestra cuenta y hacerlo para nosotros, como un beneficio personal, ¿cierto? Cierto, el curso nunca dice que lo hagas solo, porque no es un camino en el que tú alcances la paz por tu propia cuenta a través de tu propia purificación y a través de tu propia liberación de ideas. Necesitas trabajarlo con alguien. Mm, No necesariamente es una pareja romántica. El curso le llama hermano a cualquier relación personal. El objetivo es llegar y alcanzar la paz a través de tus interacciones sociales, literalmente. Es uno de los pocos cursos que se podría plantear espiritual y que te invita al trato con la gente, porque en claro. los demás vas a ver proyectado lo que tienes que sanar. Al Ujú, principio yo no entendía esto y yo me aislaba y me ponía a sanar yo solito, pero cuando me enfrentaba con las personas volvían otra vez aspectos de ira, dolor y sufrimiento. claro. Entonces yo no entendía, pues que no se supone que ya sané y no, no has sanado, porque necesitas todavía la interacción social. Para el curso de milagros solamente hay una mente y la mente proyecta todos los cuerpos que ves. Por lo tanto, el cuerpo que ves proyectado en ti solo te ofrece pequeña información de lo que tu mente tiene que sanar, pero el cuerpo de los demás te pueden aportar más información a través de lo que tú juzgas como comportamiento. ¿Cómo se comporta tu hermano? Agresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi mente sigue pensando que la agresividad es real. ¿Cómo se comporta el cuerpo de mi hermano? Indiferente. Ah, es porque yo me sigo creyendo que soy indiferente. Básicamente ese es el centro, el núcleo de lo que el curso de milagros trabajará con las relaciones especiales y santas. Por eso, el que quiere alcanzar la paz con un curso de milagros no necesita la meditación, necesita la relación. Ujú, La relación interpersonal es muy diferente. A mí eso me dio tranquilidad, porque de por sí a mí no me gusta meditar. Entonces yo al principio trataba de hacer meditaciones con un curso de milagros y me quedaba dormido. Y luego dije, tal vez la lección del día no es una meditación, sino una aplicación en mis relaciones. Y fue cuando todo cambió. Cada lección del día la empecé a aplicar en la relación y entonces funcionó. Empecé a tener paz en las relaciones. Así que el curso lo dice en varios pasajes, pero a veces se nos olvida. Este curso tiene sus propios medios. No tomes otros medios que no pertenezcan a ti aquí, porque no está prohibido, pero te tardas más. Mejor utiliza el medio que se te da, tu relación, para sanar tu mente y alcanzar la paz. claro. Un gran reto, porque Sí, estamos rodeados de relaciones en la familia, en los trabajos, con los hijos, con las parejas, o sea, ese es nuestro campo de batalla, entre comillas, día a día, con cada persona con la que te cruzas, todos los juicios que generamos. ¿Qué más entrenamiento necesitamos? Ese, el estar vivos y estar relacionándonos unos con otros todo el tiempo. sí, Mos, definitivamente. Ese es el único que tenemos a través de la relación con los demás. claro, porque si yo me voy ahora al Tíbet y me encierro en un monasterio yo sola y me pongo a leer y a meditar, pues no sé si tal vez me iluminara, no sé, tal vez, pero yo creo que lo que propone Jesús en el curso es mucho más retador. Ve a tu hermano inocente todo el tiempo. Deja caer todos los juicios, las etiquetas, las interpretaciones que le pones constantemente a tu hermano y a ti mismo. Claro. Y ese es el reto, el practicar el curso en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Sí, definitivamente. Por eso no hay otro camino más que practicar y saber que se puede alcanzar esta paz, pero no puedes excluir a tu hermano de ella. Tienes que llegar a esa paz con él La tenemos que compartir, y compartirlo. Sí, sí, ese es el objetivo. no copyright de nuestra paz. No, para nada. La paz no, la paz es patrimonio del Hijo de Dios. Le pertenece. Mos, mil gracias por prestarte a compartir este espacio conmigo y con todos nosotros,
por compartir tus experiencias, tus testimonios. De verdad te lo agradezco mucho de corazón. Muchísimas gracias a ti, querida Cris. Ha sido un placer y esperemos que muy pronto haya la oportunidad de volver a charlar. Te mando un abrazo a ti y a todos los que nos están viendo. Seguro Gracias. que sí. Gracias a todos. Gracias, chao.